Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Me permito presentarme, soy el profesor Moisés Barrientos Trejo y me da mucho gusto empezar esta transmisión denominada Platicando con el Profe Moy. Muchas gracias en esta ocasión no hay una temática en particular, sino es platicando con una personalidad que yo admiro, respeto y sobre todo estimo. Es un diálogo con el doctor Minahuasteca Vázquez. Pero antes de cualquier cosa, agradecerle, doctor, y por la confianza y por la estima, me permitiré hablarle de... Bienvenido, doctor. Claro. No, pues gracias, Moy, por la invitación. Aquí estamos listos a los cuestionamientos y a la charla que podamos emprender en tu canal, mi querido Moisés. Oye, Mina, antes de cualquier cosa, platicar o preguntar, ¿quién es el doctor Mina? ¿Cómo describirías al doctor Mina Huasteca? Bueno, pues es una pregunta interesante porque, bueno, yo también estudié medicina, por eso me dicen el doctor Mina, ¿no? Pero soy licenciado en educación física, egresado de la Escuela Superior de Educación Física. Pues yo entré un poquito por coincidencia en la Escuela Superior de Educación Física porque me estimularon muchos compañeros que ya eran profesores de educación física, que era muy bonita la carrera. Yo fui nada más por curiosidad y bueno, pues me atrapó la carrera de educación física. Y bueno, pues yo iba solo por un semestre. En esa época natación se daba en el primer semestre, yo no sabía nadar, digo, aprendo a nadar y ya pues me salgo y agarro el pase automático a la Facultad de Medicina. Y bueno, pues me atrapó tanto que no me salí en el primer semestre, continué y terminé la licenciatura. Y bueno, pues sí me di cuenta que había una interacción social muy padre, un convivio en la Escuela Superior de Educación Física. En esa época, pues había mucha gente que venía de provincia, en el grupo había gente de Tasco, de Mérida, de Puerto Vallarta, de Matamoros, de Victoria, etcétera, etcétera. Entonces, pues fue una convivencia muy, muy bonita y me atrapó y bueno, pues terminamos la carrera de educación física. Y bueno, ya después hicimos algunos otros estudios como la pedagógica, etcétera, etcétera. Pero bueno, el alma es la licenciatura en educación física. Oye, Mina, y en referencia a esto, ¿qué opinión te da la situación que se dio de una transición de educación física presencial a una educación física digital o a distancia? Mira, pues esa es una pregunta en este momento que vive México y el mundo del COVID, pues súper interesante, ¿no? Porque muchos de la vieja guardia, vamos a decirlo así, para no decir de los más viejos, de la vieja guardia, pues teníamos miedo de entrarle a los medios digitales, ¿no? Pero no tuvimos otra alternativa. Así como yo, que soy de la vieja guardia, pues los de la nueva guardia, pues también tuvimos que entrarle, porque bueno, una cosa es manejar un dispositivo celular y otra es manejar pues las redes sociales y los sistemas con los que podemos transmitir, ¿no? Y de una o de otra manera en la Escuela de Educación Física, bueno, pues hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Y bueno, una de las asignaturas pendientes será en los próximos años que incluyan una asignatura de TICs, ¿no? De tecnologías de la información y la comunicación, pero aplicadas para el profe, para cómo hacerle llegar los conocimientos a los alumnos, ¿no? Y bueno, ahora este año ha sido un autoaprendizaje muy importante. Obviamente, pues en Internet pues te ofrecen muchos cursos y bueno, pues yo como inspector yo observo cómo dan clase los maestros que a mí me toca supervisar, algunos a través de esta plataforma que es Zoom, algunos a través de Meet, algunos a lo mejor son obsesivos con el WhatsApp, otros con Classroom, pero todos han entrado a esta maravilla de la comunicación, que bueno, tiene más ventajas que desventajas, ¿no?
porque tú observas a la gente con sus dispositivos celulares en los restaurantes y esto como que no permite la comunicación familiar, pero esa es una desventaja que se puede solventar, pero aquí el alma de esto y la incertidumbre que se creaba, bueno, pues ahora ha sido muy bueno porque desde luego hasta uno se convierte en actor y es otra asignatura, actuación, cómo yo me tengo que parar frente a una cámara que no me dé nervios, cómo tengo que darle al dispositivo para que suene una musiquita de fondo, cómo puedo poner una cédula en el cuadrito, todo eso es muy importante. Entonces, yo creo que hemos aprendido bastante bien. Hay muchas cosas que tú nomás le pones ahí funcionamiento del alvéolo capilar y te lo da, y entonces ya nada más tú tienes que ver un video, te das una idea y lo puedes transmitir. Y a lo mejor esas imágenes, ese videíto, va a reforzar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cómo batear una pelota con un palo de escoba, y tú subes ahí al buscador y te pones y tú ya les pasas un poquito del video, 30 segundos, 25 segundos, y los niños ya lo van a hacer en su casa, ¿no? Y desde luego esto, pues la pandemia no es eterna, ¿no? Cuando termine esto, a lo mejor en septiembre, octubre, que ya la mortalidad baje a 2, 3, 4 o a 0 y que podamos ingresar nuevamente a las escuelas, bueno, pues nos va a servir porque la educación va a seguir siendo híbrida porque va a haber estas dos corrientes, los que sí quieren estar en físico y los que no quieren estar en físico, ¿no? Oye, mira, si me permites, un comercial, el doctor Mina, como bien lo dice, migramos a este mundo de la parte digital. El doctor tiene su página de Facebook, sus actividades de educación física en línea. Los invito a que lo sigan. Abajo dejaré yo la dirección de su página y tuvimos a bien apoyar un proyecto que permite esta misma, pero en otra plataforma como lo es YouTube. Igual que este canal surge a partir de esa necesidad de poder transmitir, ¿no? Esta nueva modalidad. Mira, Y en claro, mira, te escucho. Sí, yo creo que esto del Facebook, que bueno, pues tú tienes que convencer a alguien que te apoye, ¿no? En este caso a mi hijo para lo del Face y grabar, y que yo dependo mucho del Facebook Live, ¿no? De en vivo, y pues me ha apoyado, y ya después tú me dijiste que era muy importante crear un canal, y bueno, pues es una maravilla, ¿no? El YouTube bien aplicado, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos bastantes programas arriba en el canal que pues representen un apoyo, con las limitaciones que habíamos dicho, ¿no? De saber actuar y cómo transmitir tú solo, sin tener un hijo de edad escolar de primaria o secundaria, preescolar, para que fuera el ejemplo aún más preciso, más concreto, ¿cómo, no? Entonces, ¿tú cómo tienes que transformar el conocimiento y decir así lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, el programa de esta semana, pues les mostré varios implementos de juegos ancestrales mexicanos, ¿no? Por ejemplo, la guarucua o el bastón de la pelota purépecha, y les dije, y ahí pongo una portería con pets y le digo, pueden jugar a anotar goles o para que la pelotita de trapo, la pelotita de cartón pase por arriba y que pueda hacer goles de campo, ¿no? Con una propia un bastón de guarupa, y ya les explico en qué consiste el juego de pelota purépecha. Les mostré también, por ejemplo, un bastón que usan los rarámuris, los tarahumaras, que es como que tiene en el extremo una cazuelita, ¿no? Y entonces ellos cazuelan en el piso, levantan una pelotita de madera, de madroño o de encino, y la batean, ¿no? Claro, aquí lo hice con una pelotita de trapo, y hicimos eso, y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Llegar más lejos, si es una de esponja, que boten más veces en la pared ahí adentro, ¿no? Y luego, pues los famosos gallitos de pach pach de hojas de maíz, que es un juego de malla de los Otziles, y entonces ya incluso he implementado algunos otros, o cómo hacer un trompo con taparroscas del agua de 18 litros, y cómo con un cautín de pluma o bien con una hoja y una pinza calentar. Y claro, todo esto con la asesoría de un adulto, ¿no? Pero es extraordinario, pero aquí el cuide del asunto, el punto medular es cómo yo solo les tengo que transmitir para que en casa lo hagan, ¿no?
O también ya hicimos unos bastones con envases de PET vacíos o doblados de PET de envases de 2 litros o de 1,5 litros. Y son extraordinarios. Para niños de preescolar son muy ligeritos y pueden conducir, tirar a una meta, a una diana que valga puntos, o pones cajas de cartón y hay que derribar esa caja de cartón, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no nos lo enseñan a hacer. Entonces, tiene que haber forzosamente una asignatura en las escuelas de educación física de todo el país que nos hable, que nos enseñen de ello, ¿no? Fíjate, mira, esto me lleva a lo que bien comentas, el punto medular, ¿no? Aquí el punto medular es el doctor Mina. ¿Cómo será el acercamiento de Minahuasteca con los deportes y juegos autóctonos? Porque digo, eres un impulsor muy, muy fuerte, precursor, y hasta, no sé, a lo mejor es quien fomenta más este tipo de actividades en el gremio. Mira, yo creo que nace desde mi nombre y desde mi papá. Mi papá formó parte de una organización que se llamaba Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac. Existe todavía esa asociación, pero entonces mi papá pues daba cursos de náhuatl, de matemáticas mayas, de gramática náhuatl, de literatura náhuatl, y bueno, tratar de rescatar esa preciosa cultura que es nuestra cultura original a final de cuentas. Y entonces yo, bueno, pues a mí siempre me ha gustado pues el área biológica, de ahí que estudié medicina, y en la Escuela de Educación Física yo iba a hacer una tesis sobre evaluación de capacidades físicas, coordinativas. En ese entonces yo hice el servicio social en la UNAM y ahí estábamos haciendo varias investigaciones con deportistas de la UNAM, en la alberca de la UNAM, y lo cambié radicalmente de punto de vista porque dije, bueno, pues en esa época vinieron jugadores de pelota de Sinaloa, de la parte sur de Sinaloa, Escuinapa, me parece, luego de Nayarit, vinieron de Oaxaca, y bueno, pues yo iba seguido al Deportivo Venustiano Carranza, en donde hoy es el C5, había varias canchas de pelota mixteca y pelota tarasca. Entonces, pues yo más o menos veía eso, y eso acercaba a la gente para la identidad, para esta situación. No tienes que ir a Oaxaca para tener una guelaguetza, ahí la hacían, ¿no? Iban, bailaban, compraban tlayudas y vendían obviamente el mezcal de manera clandestina, etcétera, el chocolate de agua, etcétera. Entonces, como que yo decía, bueno, pues hacer una tesis sobre los juegos ancestrales, pues vamos a hacerlo. Y bueno, yo tuve la fortuna que vinieron esos jugadores en el año que yo debía hacer la tesis, y yo ahí conocí en la universidad, en la Facultad de Filosofía, y se exhibió, y en el Anahuacalli, se exhibió el juego de pelota de ulama de cadera, de antebrazo, y ahí conocí a los jugadores en vivo. Entonces tomé fotos, documenté de las reglas, y ahí nació más mi apasionamiento. Y ya después me fueron invitando la maestra Lida Zurita, una maestra ya jubilada, que fue la primera presidenta de la Federación Mexicana de Juegos de Origen Prehispánico, después cambió a Federación Mexicana de Juegos Autóctonos y Tradicionales, y ella me invita precisamente a formar parte de la federación en el segundo año de que se fundó, y yo seguía las actividades porque salía en el periódico, ¿no? Y cuando se convierte la Asociación del Distrito Federal de Juegos de Origen Prehispánico, Federación Mexicana, quien le tomó la protesta a ese consejo directivo, yo no estaba todavía, fue González Avelar, el secretario de Educación Pública, y esto, pues a ninguna federación le había tomado la protesta de formación un secretario de Educación Pública, ¿no? Entonces, a mí me emocionaba, yo hasta recorté ese reportaje, ¿no? Y ya después, pues coincidentemente, una maestra también de Educación Física de Amoe, Sinaloa, que era secretaria de la federación, era mi alumna en la licenciatura semiescolarizada, porque yo doy clases en la semiescolarizada, y yo les daba salud, coyunturalmente les daba salud a los que querían regularizarse, que eran maestros normalistas y se convertían a licenciados. Y entonces pues yo pues, sí les daba salud, y de repente les pasaba una diapositiva del campo de juego de pelota de Chichén, o les sacaba una diapositiva de jugadores de Ulama, o una diapositiva. Claro, las diapositivas que todavía iban cambiando, ¿no? Como ahora lo conocemos, ¿no? Y entonces ella
pues me abordó y me dijo, y fue y le dijo a alguien, no, ahí hay un maestro que sabe maravillas. Y me vinieron a invitar, le dije, no, yo no quiero que eso, sino salir de la ratonera, venga, maestro. Y la maestra Lida me iba a buscar ahí al sector Ixtacalco, era una covacha fea y todo. Y ya vino 2 veces, la asesoré y yo dije, pues no, pues tengo que ir mejor a la Codeme para que ella esté cómoda. Y ya fui. Y coyunturalmente hubo una sala, me invitaron y sin decirme me presentó como tesorero o secretario de la federación, algo así. Y ya, pues ahí me atraparon y pues realmente fue muy interesante porque íbamos a ver los juegos in situ, en el lugar mismo, ¿no? El rebote, entonces empecé a conocer más y empezamos a crecer impresionantemente, ¿no? Así fue Oye, más mira, o menos mi liga ¿qué con nos los juegos puede- autóctonos y tradicionales de México. ¿Y qué nos puedes platicar de tu experiencia en Hannover, Alemania, del Premio Nacional del Deporte? Mira, bueno, pues ese es el resultado de varios años de trabajo, y no tantos, fíjate, porque yo entré ahí a la federación ahí pues calculo que por el 1990, y empezamos a hacer encuentros nacionales de juegos autóctonos y tradicionales. De ahí que compendiamos entre Álida Zurita, Gregorio Ramos Melo, que también fue presidente de la federación, y Armando Padilla y un servidor, compendiamos un libro para Editorial Trillas. La información que nos daban las fuentes originarias, los viejos de la Sierra Tarahumara, ¿no? Nos informaban de los juegos. Nosotros compilábamos la información y con fotos que teníamos fuimos a Editorial Trillas, les vendimos el proyecto y bueno, pues se editó el libro que se sigue vendiendo y se sigue vendiendo muy bien. Y que bueno, ese es un negocio para la federación porque de ahí capta fondos. Yo no estoy en la federación hace 3 años. Y bueno, pues después, producto de eso, pues vinieron invitaciones a varios festivales y nos invitaron al Festival Mundial de Juegos Tradicionales en Hannover, Alemania, en el año 2000. En Hannover siempre hay un festival mundial de culturas y de tecnología y todo impresionante. Entonces, nos invitaron a Hannover y, y el contacto fue a través de Elenita Subirat. Yo soy ahora presidente de la Federación Mexicana de la Asociación Mexicana de Actividad Física para Adultos y Ancianos, y en esa época Elenita era, pero ella tenía contacto en Europa, pues ella fue una tenista muy famosa, y le dijo a Jürgen Palm, que era el presidente de TAFISA, que por sus siglas en inglés es Federación Internacional de Deporte para Todo, que iba a ver ese festival y que qué le recomendaba de México. Entonces, como yo estaba con Elena Subirán, le dijo, no, pues Mina sabe muy bien de esto, Jürgen. Y ya nos pusimos en contacto, Jürgen y un servidor, y pues ya le empecé a decir, pero lo que más les llamaba la atención era la carrera de bola de los tarahumaras, de los habitantes de la Sierra Tarahumara. Entonces ya yo empecé a mandar correos, él escribía más o menos bien el español, así nos entendimos, y fuimos una delegación de 10 personas, 2 jugadores de Ulama, de Sinaloa, 2 jugadores de pelota purépecha, obviamente de Michoacán, 2 jóvenes, niños en esa época, 14, 15 años, de yocotanes o chontales, pero el nombre correcto del grupo étnico es yocotán. Y ellos llevaron un juego que se llama el juego del Corozo, que se juega unas palmas, y obviamente los 2 rarámuris, los 2 corredores. Y entonces al final del evento, que ya pues platicando con ellos, pues jugaban de todo, ¿no? Pero en Ulama, como la pelota es de casi 4 kilos, pues solamente los que sabían golpear la pelota, que eran 2, lo presentaron, y fue algo muy, muy bonito porque Jürgen Pam pues ya nos recibió, etcétera, etcétera, y en la apertura, bueno, pues la carrera de bola se hizo ahí en una explanada más o menos grande en Hannover, y después vino lo del Ulama, ¿no? Y entonces pues yo estaba ahí en esa explanada a la orilla, pues cuidando y explicándole a los traductores que había que tener mucho cuidado porque un golpe de una pelota de esas pues, sería pues grave. Estaba llena la plazoleta. Y entonces atrás se acercó Jürgen Pan y me dijo al oído, dice, Minahuasteca, dice, esto es más maravilloso de lo que yo hubiera pensado, el Ulama de Cádiz. Pero como ya se había trabajado en el ingreso de lo de la carrera de bola, etcétera, etcétera,
Al final del evento, que fueron 5 o 6 días, resultamos como la carrera de bola como herencia del mundo, como herencia del patrimonio intangible del mundo, la carrera de bola como una de las primeras 10 actividades, de las primeras 10 en todo el mundo. Bueno, eso fue en 2000 y bueno, pues fue un logro súper, súper interesante, pero lo importante es que les quiero comentar a todos que en 1529 Carlos V y el Papa Gregorio X, Gregorio VII, no me quiero equivocar, por eso digo los dos números, por lo que les habían contado, porque iban a Europa, iban y venían para los informes, ¿no? De qué pasaba con el continente americano. Y entonces dicen, y hay un juego de pelota, dice que lo practican con una pelota que bota más que la de viento. ¿Y cuáles eran las de viento? Bueno, pues eran las pelotas en Europa de vejiga de buey, que las llenaban de plumas o las inflaban así y les ponían ahí una amarre y con eso jugaban ellos. O sea, era pues muy arcaica su forma de hacer pelotas. Y entonces aquí en México se inventaron las pelotas desde hace 3.600 años, ¿no? En la costa del Golfo, con el árbol de Castilla elástica que se elabora la pelota. Y eso les maravilló mucho, que eran unas pelotas que botaban más que las de viento. Entonces dijo, nosotros queremos ver a esos jugadores. Y fue en 1529 que fue la primera delegación. A lo mejor con un poquito más o un poquito menos de los que fuimos nosotros en Hannover. Y entonces ahí un pintor, frente a la corte de Carlos V, imagínate las cortes europeas en esa época, la gente que vio, pues invitaban a toda la gente importante y no importante, ¿no? Y había un pintor que era como el reportero, como el fotógrafo, que se llama Christopher Wade, se llamaba, pues. Y él fue el que pintó a esos jugadores. Pero no solamente pintó jugadores de pelota, sino acróbatas, estos que impulsan los troncos. No sé si te acuerdas de películas mexicanas de la vieja guardia de los 50, 60, que están manipulando un tronco. Pues esos los llevaron, esos los pintó Wade. Y entonces en esta lucha que nosotros tuvimos con los académicos que decían que solo el ulama era un juego de origen prehispánico, pues cuando ya les mostramos las fotografías de las pinturas de Weiris, que los acróbatas también eran de origen prehispánico y que gozaban de mucha fuerza porque podían manipular el tronco, pero lo más importante que de cada lado del tronco se paraban dos habitantes mesoamericanos y podían moverlos y ellos mantener el equilibrio. Eso está documentado, o sea, no me lo estoy inventando hoy, ¿no? Y entonces nosotros, 480 años después, fuimos y les llevamos a los jugadores de pelota. No llevamos acróbatas porque todavía no los hemos encontrado con esa destreza como los pinta México a través de los siglos o como los pinta Wadis, ¿no? Ahí en Europa. Y bueno, al regreso, bueno, pues entramos con nuestros reconocimientos al Salón de la Fama de CODEM, después por situaciones nos sacaron de la jugada. La pelota purépecha fue parte del programa de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2003 y 2004. Ya antes, en 2002, nos dieron el Premio Nacional del Deporte, en 2002. Entonces, bueno, pues un reconocimiento pues, muy significativo, que muy pocos lo conocen, ¿no? Pero bueno, siempre cuando nos toca platicar en algún programa o charlando aquí me imagino que muchos de tus seguidores son maestros de educación física, pues es importante para divulgarlo, ¿no? Ahí más o menos la historia, mi querido Moy, de lo de Alemania, lo del Premio Nacional. Oye, Mina, bueno, no revisando, viendo una presentación en tu canal, hiciste una tertulia con un libro de tu papá. Ya, sí. Bueno, eso también a nosotros nos marcó mucho, ¿no? Mi papá, pues, era maestro de la Nacional Preparatoria, daba clase en la Prepa 2 y en la 7. Y entonces él daba una materia que se llama estéticas. Y bueno, como la autonomía universitaria es muy importante, no es tan importante los contenidos, ¿no? Y entonces mi papá les hablaba mucho de la cultura precuautémica, como él le llamaba, y entonces él escribió un libro en donde estaba todo esto del México desde su fundación, ¿no? Entonces, en 1325 se funda
México Tenochtitlan, pero se funda porque pues ya existían muchos grupos étnicos, si le podemos llamar en esa época así. Y desde el 1111 anduvieron caminando durante 200 años. Y bueno, la novela habla un poquito de esos pueblos que fueron fundando Tenoch, guiados por esa deidad que se llama Huitzilopochtli. Y en ese libro se llama Izcallihuitl, que es la festividad de la primavera, la festividad de lo blanco, contrapuesto con esta festividad del Viernes de Dolores que trajeron los españoles, que coincidía mucho con las fechas, ¿no? La primavera y el Viernes de Dolores coincidía. Entonces decían los españoles, los misioneros, ya ven, sí, teníamos razón, porque aquí también se festeja a la Virgen de los Dolores, ¿no? A la Virgen María, en la advocación de la Virgen de los Dolores. Y entonces mi papá pues plantea eso, hace un recorrido en trajinera por los canales de la Viga, viene de todo el sur y pasa por toda la Viga y explica ahí, va como guía de turista y dice, hacia la derecha está Jamaica, los que no tienen para el peaje para pasar hasta el centro de la ciudad, a México Tenochtitlan, bueno, pues se quedan ahí con sus hortalizas, sus verduras, y los que pueden llegar hasta el centro. Yo supongo que se vendía más, o en la novela así lo narra. Después los lleva al Calmecat, al Tepochcali, los lleva precisamente a cómo es una ceremonia de elección de un Tlatoani, el discurso del Tlatoani, lo lleva a Michuca, que es el paridero, cómo es el protocolo, lo que le dice la partera al recién o a la recién nacida. Y bueno, pues una novela muy bonita y termina con una festividad de la novela que se celebra ahí en Santa Anita, en Zacatlanmanco, que es la elección de la doncella de la primavera, ¿no? No Miss Universo ni nada de eso, sino que se elige a una persona que va a ser portadora de los valores ancestrales, de la cultura mesoamericana por sus virtudes. Le llama Macuilxóchitl. Macuil es 5, Xochitl es 5, y bueno, como ustedes saben, bueno, pues el término literal es ese, pero el filosófico es portador de esas 5 virtudes tan importantes, que es la ternura, la maternidad, el valor por lo originario, por la historia. Y entonces los ramilletes que ganan ese concurso son portadores de ese conocimiento y lo deben seguir transmitiendo a través de la historia, a través de los hijos, los nietos, etcétera, ¿no? El uso de los bordados, de los trajes que identifican cada región del país, ¿no? Y coincidentemente Santa Anita Zacatlanmanco es el antepenúltimo pueblo antes de el antepenúltimo antes de fundar México Tenochtitlan, ¿no? Por ahí de 1318, estuvieron 4 años en esa búsqueda del pueblo prometido por Huitzilopochtli, después van a Michuca y por último llegan ya a México Tenochtitlan. En Michuca están 4 años y ya llegan en 1325 precisamente a México Tenochtitlan. Y por cierto, este año se celebran los 500 años de la defensa heroica de México Tenochtitlan por Cuitláhuac, por Cuauhtémoc, por el mismo Moctezuma, ¿no? Que es una figura muy debatida, pero eso está en el Códice Boturín y tampoco yo me lo estoy inventando, eso también está muy bien documentado, ¿no? Y claro, mi papá lo escribe en una novela, ¿no? Es novelesca y habla y la aporta de lo que sus saberes, lo que él pudo transcribir y lo que pudo suponer que era así. ¿Y dónde lo pueden conocer este libro? Bueno, tuvimos una herencia en libros porque mandó a hacer una edición creo de 3,000 o de 4,000 y bueno, cuando murió mi papá pues estaban ahí amontonados. Yo soy uno de los hijos que los ha promovido y he dado algunas pláticas, presentaciones de libros y ahí los vendo, ¿no? El que quiera pues ya sabe, ahí está la página, ahí está mi teléfono de casa, ahí después se los anotas ahí en la cedulita. Claro. 55 26 12 24 40 o a través de un mensaje por Messenger y ya vemos cómo se los hacemos llegar. Vamos a dar baratísimos. Yo ya tengo muy poquitos, pero por ahí voy a pedirle a mamá que me dé algunos de su herencia. A final de cuentas, pues la lana yo se la doy a mi mamá de los que vendo, ¿no?
Pero yo prácticamente debo de tener como unos 15 de la herencia que a mí me tocó. Oye, Mina, memoria. Recuerdo que cuando salí del ESEF, mi primer congreso fue el Congreso Panamericano de Educación Física en Puebla. Y ahí fue donde te conocí. Eras ponente. Si bien lo recuerdo, hablabas de la evaluación de las capacidades físicas en los niños de educación básica. Y esto me trae a preguntarte esta parte de la situación que vive un docente que egresa con un docente que ya se presenta en una realidad en el plantel. O sea, la malla curricular, ¿no? Mira, Moy, eso de las asignaturas pendientes es impresionante. Bueno, pues tú lo vives porque tú también eres inspector de educación física. Lo que pasa es que hay muchas asignaturas que no se dan y que las tiene que poner en práctica un maestro que recién egresa de las escuelas de educación física, no solo de la ESEF, sino de toda la República, ¿no? Y desde luego, pues la autoridad que elabora los contenidos programáticos ha sido muy reacia a escuchar estas voces en el sentido de que debe de haber, por ejemplo, educación física para el adulto mayor, que es un área de oportunidad muy importante. En Uruguay, en la Universidad de Montevideo, desde 1986 ya lleva una materia que se llama Educación Física para la tercera edad. De hecho, el miércoles viene el autor de todo ese proyecto en Uruguay, ahora vive en Brasil. Bueno, esa es una asignatura pendiente, pero otra asignatura pendiente pues es la educación física prehispánica, precautémica, ¿no? O otra asignatura que fuera juegos autóctonos y tradicionales. Si no quieren hablar muy atrás, bueno, pues hay muchos juegos, ¿no? Que de hecho sí están en los planes de estudio, ¿no? Los planes de trabajo, bueno, pues ven quemados, ven resorte, ven salto de cuerda, ven carrera de encostalados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra asignatura. Otra asignatura pendiente es que en materia de salud es muy incipiente lo poco que les dan, ¿no? Bueno, es incipiente, ya es redundante, ¿no? Pero es muy poco lo que les enseña. Hoy por hoy, un maestro de educación física y de grupo debe ser un experto en medicina preventiva, ¿no? ¿Cuáles las acciones fundamentales para prevenir una enfermedad como la influencia, como el COVID, como una gastroenteritis, como una neumonía, como un traumatismo craneoencefálico? Eso muy poco lo ven, ¿no? Y no basta solamente con algún cursillo que les dan de primeros auxilios, hay que fortalecer estos contenidos. Otro elemento son las asignaturas de deporte escolar, las que convoca la CONADE para todo el país, que son los deportes básicos. Pues no hay una asignatura que les hable de cómo es el reglamento del vóley en primaria, cómo es el reglamento para el baloncesto, cómo es el reglamento para el handball, qué pruebas convoca el atletismo, ¿no? Todo eso se lo deben enseñar en la escuela de educación física, para que cuando el maestro esté ya en práctica diga, a ver, yo quiero participar en lanzamiento de bala en sexto de primaria o en secundaria, ¿no? O yo veo que estos niños tienen potencialidad en 75 metros y no me tendría que estar esperando a que mi inspector o quien me invite a los eventos deportivos me diga qué pruebas son y que yo no sepa. Entonces yo a través del desarrollo ya operativo de mi plan anual, pues yo ya debo de considerar eso, ¿no? Si yo veo un niño que lanza muy bien la pelota, pues ya desde un principio ya estoy pensando en lanzamiento de pelota. Pero si no sé cuáles son los deportes que convoca la CONADE en materia de deporte escolar, pues me agarra con los dedos en la puerta la convocatoria, ¿no? Y eso es lo que podría dar muy buenos dividendos, ¿no? Pero sí es cuestión de asignaturas que deben de incluirse en el mapa curricular. ¿Me escuchas? Sí. Fíjate que esta parte a veces es como triste, ¿no? Ver a los nuevos compañeros llegar y no saber cómo manejar una escolta, cuáles son los deportes básicos, como bien lo comentas. Pero bueno, es parte de la misma política a veces educativa, ¿no? Y eso de las escoltas es súper importante, que nos deben enseñar ahí, ¿no?
Y eso es lo que les interesa a muchos directores, ¿no? Y en los conceptos técnicos, bueno, el maestro va a poner la escolta, al maestro le toca el próximo. Eso no lo sé, ¿no? Y entonces ya si el otro maestro que ya estaba ahí, o algún maestro de grupo alguna vez lo puso, no, pues es más o menos así. No, pero no es que sea de más o menos así, sino que ya deben de llevar cuál es la didáctica, cuántos pastos, quién lleva la bandera, quién es el comandante, quiénes son los retaguardias, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería muy importante que en la asignatura ejercicios de orden y control, que se daba hace mucho tiempo, ¿no? A lo mejor no solamente como un elemento de, ¿no? Gimnasia básica y ejercicios de orden y control y formación de escoltas escolares, ¿no? Pero sí, yo creo que falta mucha voluntad política de quienes hacen los programas aquí en el país, ¿no? Oye, mira, no quisiera terminar esta plática sin antes agradecerle a la persona, ¿no? A pesar de que digo, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, a una persona a la cual admiro por la pasión que presenta en esto que hace, ¿no? Eres un apasionado de la cultura física, el deporte, los juegos prehispánicos, y en cualquier momento das tu opinión, siempre acertada, y agradecerte el hecho de que hayas compartido con nosotros, ¿no? No sé si tengas algo que decirles a los que nos ven, que esto va a quedar, ahora sí que valga la expresión, a la posteridad, ¿no? Porque ya se queda colgado en la red y por muchos años vamos a estar ahí. No sé si quieres agregar algo, comentar algo, un espacio libre. Sí, desde luego, pues yo creo que tenemos que buscar todos nuestros elementos icónicos de la tradición y por ejemplo, este disquito marcador es una réplica del disco marcador de la cancha de Chichén, ¿no? Que es la más larga, la más grande de todo el mundo mesoamericano, ¿no? Y siempre aquí lo tengo. Este es un reconocimiento que me dieron en la segunda FIL de Guadalajara, donde fui a hablar del juego de pelota. Y bueno, aquí arriba es un juego de pelota. Claro, esto es un envase de mezcal, que fue una escultura que mandaron a hacer ahí con los artesanos en Jalisco, y nos dieron a los ponentes que fuimos ahí a Guadalajara. Entonces yo creo que esto es identidad, esto es un disco marcador del juego de pelota, Tlash que Malacas, ¿no? No Tlashli, como nos dicen en la Escuela de Educación Física. Yo siendo director del STEP intenté cambiar eso y siguen diciendo lo mismo, pero bueno, ya por lo menos algunos ya en el discurso ya lo están cambiando un poco, ¿no? Por ejemplo, estas son unas mascarillas del pescador de las danzas de los niños yocotanes de Fontales, me la regalaron a mí. Esta y esta, ¿no? Que son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, los juegos, y sobre todo el juego de pelota, pues es un juego del día y la noche, ¿no? Por eso y por ejemplo el Popol Vuh más que nada juegan los señores del bien contra los señores del mal, toda esa parafernalia de las caricaturas, etcétera, de los chicos del bien y el mal, seguramente lo tomaron del Popol Vuh, ¿no? Y en el Popol Vuh juega Jun, Akpu e Ixbalanque, que son uno el sol y el otro la luna, contra los señores del inframundo, de la oscuridad, ¿no? Entonces esta lucha es para que haya el sol, ¿no? Para que perpetúe el sol en el Popol Vuh. Entonces yo creo que sí es súper importante, muy importante buscar estos anclajes de nuestra cultura ancestral, eso es fundamental. Y bueno, vamos a seguir luchando por una verdadera educación mexicana, una nueva escuela mexicana, pero también una nueva escuela de educación física mexicana. Y no quiero decir con esto que hay que quitar el básquetbol o el voleibol, no. Vamos a fortalecernos todos, pero vamos a amarrarnos de nuestras raíces, ¿no? Y que también se vendan muchas playeras con los escudos de esto, y no solo del Real Madrid o los de Toros de Chicago, los Lakers, ¿no? Que han hecho una verdadera industria en torno al deporte. Tenemos que hacer también una industria de eso para que le deje a los que hagan las artesanías
un dividendo importante, ¿no? Pues eso sería todo, Mois. Agradezco mucho la invitación a esta charla con Moisés Barrientos y con toda la gente que te sigue, que seguramente es mucha. Muchísimas gracias, Mina, y también agradecer tu tiempo, tu espacio. Y no olviden seguir al doctor Mina. Acá abajo les dejaré la dirección de su Face, de su canal de YouTube. Y pues dejen sus comentarios, denle like a este video, compártanlo, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y aquí estaremos viéndonos. Gracias. La Socamate, que no hay que decir gracias, la Socamate.